Hello everyone, welcome to Let's Go Academy. Bienvenidos a Academy Let's Go. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y súper importante, el uso de some, any y no. ¿Preparados? Let's go. Bueno, pues como les he dicho, el tema de hoy es un tema muy importante y fundamental para aprender inglés. Es cuando debemos utilizar las partículas some, any y no. Sobre esto suele haber siempre una especie de leyenda negra un poco así particular, que por desgracia se ha ido trasladando de generación en generación, en la que nos dice básicamente que some, any e incluso la partícula no son partículas contables e incontables. Por favor, desterremos ese mito aquí y ahora. El some, el any y el no son partículas neutras que pueden ir con cualquier tipo de sustantivo al lado, sea contable o incontable. Así que, por favor, eso que quede siempre absoluta y meridianamente claro. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con some y any y no? Tenemos que utilizar esas partículas dependiendo de qué tipo de oración estemos. Es decir, si la oración es afirmativa, negativa o interrogativa. Y para eso hemos realizado aquí este pequeño cuadro que tal vez, pues espero que sí, os ayude a comprender mejor el funcionamiento de some, any y no. Para aquellos que seáis un poco de matemáticas, tal vez lo encontréis muy interesante y muy fácil. No sé si a la gente de letras le costará más o menos, pero a mí, por ejemplo, que soy de letras, lo he visto bastante útil y bastante sencillo. Como veis, hemos puesto aquí las tres partículas, some, any y no, y en el cuadrito de arriba hemos puesto el más de afirmativo, el signo negativo y el signo interrogativo. ¿Ok? ¿Qué significa? Según en qué tipo de oraciones estemos, veremos un poco dónde aparece la partícula some, la partícula any y la partícula no, y veremos que en algunos casos, como veis aquí, no se puede utilizar. ¿Vale? Es decir, como veis, some en inglés solo puede utilizarse en oraciones afirmativas. No se puede utilizar en oraciones negativas y se puede utilizar en oraciones interrogativas con un pequeño matiz que especificaré aquí y ahora. Como veis, hemos puesto aquí un asterisco y en ambos casos vemos que some significa algo o poco, es decir, poca cantidad. Hay gente que lo traduce por un poco, alguna, algo, significa siempre poca cantidad. Pero repito, solo se puede utilizar some en afirmativa y en algunas excepciones en interrogativa. Jamás en frase negativa. ¿De acuerdo? No pongáis ninguna frase con don't, con isn't, con am, con so. Estaría siempre automáticamente mal. ¿Qué pasa con any? Eso también suele ser una causa mucho de debate, porque la gente piensa, bueno, any se utiliza en inglés en oración negativa, con significado de nada, y en oración interrogativa con significado de un poco, algo, digamos que el mismo digamos, significado que posee some en frase afirmativa. ¿De acuerdo? Pero esto es parcialmente incorrecto. Any en inglés puede utilizarse también en frase afirmativa con el significado de cualquier o cualquiera. Si os suena, en ese contexto, any tiene un significado muy parecido a esta partícula de aquí, que es every, es decir, todo. ¿Vale? Ahora luego veremos algunos ejemplos. Y por último está la partícula no, que es mi favorita de las tres y que suele crear un poco de confusión entre los hispanohablantes. No, como su propio nombre indica, significa no. Es la negación más simple, dura y directa que tiene cualquier idioma. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con no? No debe emplearse obligatoriamente y exclusivamente en frase afirmativa. Como veis, ni aparece en negativo ni aparece en interrogativo. Y me diréis, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Los que seáis un poco de matemáticas, recordaréis ese famoso principio de las matemáticas que dice que negativo por negativo da igual a positivo o afirmativo. En el caso de inglés se cumple a pies juntillas. Es decir, solo podemos emplear no en una oración afirmativa porque de hacerlo en una oración negativa estaríamos negando dos veces. Y al negar dos veces estamos creando una oración afirmativa. Negativo por negativo da igual a positivo. ¿De acuerdo?
Entonces ya os digo que no debe emplearse obligatoriamente en frase afirmativa. ¿Ok? ¿Qué os parece si borramos este cuadrito y vemos algunos ejemplos? Let's go. Ok, aquí estamos de nuevo. Como veis, aquí he puesto algunos ejemplos de frases en las que puede venir some y any. Mirad porque es siempre muy interesante, sobre todo para un poco, también quitar un poco el mito de el contable y el incontable. ¿Veis aquí dos frases? Estas dos que he puesto aquí con las estructuras de there is, there are, ¿vale? En la que tenemos una frase con un nombre incontable, es decir, money, y una frase con nombre contable, es decir, friends. Como veis, some puede ir en ambos casos con nombre contable e incontable. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que al ser un nombre incontable vais a verla en singular. Por favor, recordad nuestra lección de los contables e incontables. Por tanto, si yo digo there is some money on the table, hay algo de dinero sobre la mesa. ¿Ok? There is some money. ¿Ok? Money is uncountable now. On the contrary, por el contrario, si decimos que hay algunos amigos en casa, there are some friends at home. Hay algunos amigos en casa. Amigos es un nombre contable y por supuesto plural. Hemos cambiado is por are. Pero como veis, en ambos casos hemos utilizado la partícula some para indicar la idea de poca cantidad. Poca cantidad, pero como veis, en afirmativo. Frase afirmativa. ¿Ok? Some money, some friends. Contable e incontable. Ambas afirmativos y ambas con la partícula some. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre si queremos negativizar? Como os he dicho antes, en inglés hay dos maneras de negativizar una frase. We don't have any friend, es decir, no tenemos ningún amigo. Como veis, vemos el negativo de la frase, don't, y el uso de any. ¿Recordáis? Don't any, didn't any. Es decir, any se puede utilizar en una frase negativa para que signifique nada, cero. En este caso, ningún amigo. O por el contrario, podemos utilizar lo que os he explicado antes. ¿Qué tal si utilizamos no en una frase afirmativa y decimos we have no friends? Yo sé que literalmente os sonará a nosotros tenemos no amigos, pero igualmente es decir nosotros no tenemos amigos. Como veis, la partícula no va en una frase afirmativa, porque no podemos negativizar dos veces. Estaremos aquí en una contradicción. ¿De acuerdo? Y aquí vemos un poco el ejemplo que os quería decir antes. ¿Veis aquí dos frases interrogativas en las que en una hemos utilizado some y en otra hemos utilizado any? ¿Ok? Can I have some bread? ¿Puedo tomar algo de pan? ¿Puedo tomar un poco de pan? Do you see any car? ¿Tú ves algún coche? Y entonces podéis preguntarme ahora, de acuerdo, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Hay una pequeña diferencia muy sutil que nos indica por qué hemos utilizado some y por qué hemos utilizado any. Any se utiliza en inglés cuando es una pregunta absolutamente, como vamos a decir, inocente, en la que lo que necesitamos es simplemente preguntar información acerca de algo. ¿De acuerdo? O sea, simplemente pasa algo y dice, ¿do you see any car? ¿Ves algún coche? No sabemos nada, simplemente es una pregunta auténtica. Si os dais cuenta esta pregunta de aquí, can I have some bread? ¿Puedo tomar un poco de pan? Es una pregunta hecha con una intención clara y manifiesta de que la persona quiere que le contestemos que sí. ¿Vale? Es una pregunta en la que hay algún tipo de ofrecimiento o ganas de recibir una afirmativa con claridad y con rotundidad. ¿Vale? Es muy típico, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, nos invita a casa y nos dice, por ejemplo, ¿te gustaría tomar un poco de té? Would you like to have some tea? ¿O te gustaría ver un poco la tele? Would you like to watch some TV? Son ofrecimientos que se hacen de modo educado, esperando por parte del receptor una respuesta afirmativa. Obviamente, si la pregunta la hacéis vosotros, estáis todavía más interesados en que os contesten que sí. Pensad un poco en esta pregunta. Oye, ¿puedo tomar algo de pan? Can I have some bread? Estáis deseando que os digan que sí, obviamente. Por tanto, utilizamos el some en interrogativa.
Salvo que sea este caso, como veis en el cuadrito que hemos hecho antes con la interrogación, en el resto de casos utilizaríamos any en interrogativo. ¿De acuerdo? Y ya por último, el ejemplo de any en frase afirmativa. Any person can come to the party. Es decir, cualquier persona puede venir a la fiesta. Como os he dicho antes, este any podría ser fácilmente intercambiable aquí por la partícula every, que significa todas, o todas las personas, o cada persona puede venir a la fiesta, ¿vale? Entonces veis un ejemplo de any utilizado en frase afirmativa, porque si nos vamos al verbo come, come, está en afirmativo, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco la diferencia, mirad un poco cómo cambiaría la cosa si yo pusiera aquí el verbo can't y mi frase fuera any person can't come to the party, que sería algo así como ninguna persona puede venir a la fiesta. ¿Os dais cuenta lo que cambia una frase de poner afirmativo o negativo con any? Cualquier persona, ninguna persona. ¿De acuerdo? Pues bueno, chicos y chicas, esto es todo. Espero que hayáis encontrado la explicación útil y trascendente y por favor, desterrar la idea de que son, any y no funcionan con contables e incontables. Es absolutamente falso. Funcionan con ambos, ¿vale? De hecho, aquí veis ejemplos tanto con incontable, money, como con contable, friends, incontable, bread o contable, car, ¿ok? Lo único que cambia en son, any y no es la afirmativa, la negativa y la interrogativa, que nos hace que su significado varíe. Más allá de eso, se puede utilizar con ambos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, dadle un poco a like si os ha gustado el vídeo, espero que sí, dejad cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en la próxima lección del esto. Bye.